Flujos. Un flujo de ES representa una fuente de entrada y un destino de salida. Un flujo puede representar muchos tipos diferentes de fuentes y destinos, incluyendo archivos de disco, dispositivos, otros programas y arreglos de memoria. Los flujos soportan muchos tipos diferentes de datos, incluyendo bytes simples, tipos primitivos de datos, caracteres localizados y objetos. Algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan y transforman datos en formas útiles. Flujos de entrada y salida. Para que un programa pueda manejar un archivo en un dispositivo de almacenamiento permanente, como por ejemplo un disco, primero debe crearse un flujo. Un flujo es como un conducto a través del cual se transportarán los datos hacia o desde el dispositivo de almacenamiento. Los datos fluirán entre la memoria RAM de la computadora y el dispositivo de almacenamiento. Archivos de texto y binarios. Los archivos de texto plano son aquellos que están compuestos únicamente por texto sin formato, solo caracteres. Un archivo binario es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de ordenadores. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como texto. Un archivo binario que solo contiene información de tipo textual, sin información sobre el formato del mismo, se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contraponen los términos archivo binario y archivo de texto, de forma que los primeros no contienen solamente texto. Archivos de texto. Los datos en los archivos de texto se graban como consecuencias de bytes. Por ejemplo, el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 se graba como una secuencia de 6 bytes, no como un entero, por lo que no puede realizarse operaciones matemáticas con él. El manejo de archivos de texto se puede llevar a cabo por medio de dos tipos de flujos, de bytes y de caracteres. Archivos binarios. Cuando se requiere efectuar operaciones con datos de alguno de los tipos primitivos bol, byte, double, float, int, long, short, etc. Tales datos deberán escribirse y leerse en formato binario. Operaciones básicas y tipos de acceso. Normalmente cuando se codifica un programa se hace con la intención de que ese programa pueda interactuar con los usuarios del mismo, es decir, que el usuario pueda pedirle que realice cosas y que pueda suministrarle datos con los que se quiere que haga algo. Una vez introducidos los datos y las órdenes, se espera que el programa manipule de alguna forma esos datos para proporcionarnos una respuesta a lo solicitado. Además, en muchas ocasiones interesa que el programa guarde los datos que se le han introducido, de forma que si el programa termina, los datos no se pierdan y puedan ser recuperados en una sesión posterior. La forma más normal de hacer esto es mediante la utilización de ficheros que guardarán en un dispositivo de memoria no volátil, normalmente en disco. A todas estas operaciones que constituyen un flujo de información del programa con el exterior se le conoce como entrada y salida. Existen dos tipos de entrada y salida: la entrada y salida estándar, que realiza con el terminal del usuario, y la entrada y salida a través de un fichero, en la cual se trabaja con ficheros de disco. Serialización de objetos en Java. Estado de un objeto. El estado de un objeto viene dado básicamente por el estado de sus campos. Así, serializar un objeto consiste básicamente en guardar el estado de sus campos. Si el objeto a serializar tiene campos que a su vez son objetos, habrá que serializarlos primero. Este es un proceso recursivo que implica la serialización de todo un grafo, en realidad un árbol de objetos. Además, también se almacena información relativa a dicho árbol,
para poder llevar a cabo la reconstrucción del objeto serializado. En ocasiones puede interesar que un atributo de un objeto no sea serializado. Esto se puede conseguir utilizando el modificador transient, que informa a la Java M de que nos interesa mantener el valor. Objetos serializables. Interfaces serializable. Un objeto serializable es un objeto que puede convertir en una secuencia de bytes. Para que un objeto sea serializable, debe implementar la interfaz java.io serializable. Esta interfaz no define ningún método, simplemente se usa para marcar aquellas clases cuyas instancias pueden ser convertidas a secuencias de bytes y posteriormente reconstruidas. Objetos tan comunes como string, vector o array-list implementan serializable de modo que puede ser serializados y reconstruidos más tarde. Para serializar un objeto no hay más que declarar el objeto como serializable. Public class mi clase implement java.io serializable. El sistema de ejecución de Java se encarga de hacer la serialización de forma automática. Java ha añadido una interesante faceta al lenguaje denominada serialización de objetos, que permite convertir cualquier objeto cuya clase implemente la interfase serializable en una secuencia de bytes, que pueden ser posteriormente leídos para restaurar el objeto original. Esta característica se mantiene incluso a través de la red, por lo que podemos crear un objeto en un ordenador que corra bajo Windows 95-98, serializarlo y enviarlo a través de la red a una estación de trabajo que corra bajo Unix, donde será correctamente reconstruido. No tenemos que preocuparnos en absoluto de las diferentes representaciones de datos en los distintos ordenadores. La serialización es una característica añadida al lenguaje Java para dar soporte a la invocación remota de objetos. La persistencia. La invocación remota de objetos permite a los objetos que viven en otros ordenadores comportarse como si vivieran en nuestra propia máquina. La serialización es necesaria para transportar los argumentos y los valores de retorno. La persistencia es una característica importante de los Java Beans. El estado de un componente es configurado durante el diseño. La serialización nos permite guardar el estado de un componente disco, abandonar el entorno integrado de desarrollo IDE y restaurar el estado de dicho componente cuando se vuelve a correr el IDE.